Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día 6 de mayo de este año 2026, el año del Espíritu Santo, la Iglesia y el corazón de Dios. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Una vez más con ustedes en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Recordar que Cita con Jesús es un espacio diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan conocer más de Dios, comenzar cada mañana en la presencia de nuestro buen Dios. Enviamos un saludo muy especial a todos los que están conectados ya a través de nuestra plataforma de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube, y invitarles a todos los que no se han suscrito al canal, que le den me gusta y se suscriban y activen la campanita para que tengan notificaciones de nuestras transmisiones y el contenido de nuestro canal. Saludo especial a toda la gente que nos sintoniza aquí en los Estados Unidos, en el estado de Georgia, en Maryland, en Virginia, en Washington DC, en Pensilvania, en la Florida, y en los otros estados donde habitualmente nos envían saludos. Saludos también a la isla de Cuba, a Puerto Rico, la isla del encanto. Saludo especial a toda la gente del Caribe, de Centroamérica, de Honduras, Nicaragua, Salvador, Costa Rica. Saludo especial a toda la gente de Guatemala también. Y por supuesto del sur del continente, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, todos los países de Sudamérica, donde también nos envían sus oraciones y sus peticiones. Bendiciones a todos y vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta mañana. Dice el salmista en el Salmo 65: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas tú nos responderás, oh Dios, en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirmas el monte y los montes con poder, ceñido de valentías, el que sosiega el estruendo de las mares y el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas y haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas preparadas para el grano. Preparas el grano cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos y haces descender sus canales, y ablandas la tierra con tu lluvia. Bendices sus renuevos y tú coronas el año, el mes, el día con tus bendiciones, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría y se visten de manada los llanos. Y los valles se cubren de grano y dan voces de júbilo y aún cantan. Gracias, Dios del cielo, porque tú eres ese Dios todopoderoso, el Dios que nos bendice con su generosidad cada día, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque a ti venimos, Señor. Dice que a ti vendrá toda carne. Aquí venimos, Señor, a adorarte, a exaltarte, a reconocer tu grandeza y tu gran poder. En el nombre precioso de Jesús te pedimos que nos hables en esta mañana, que tu palabra, Señor, sea propicia a nuestra necesidad. Tu palabra, Señor, oh Dios del cielo, derribe todo argumento, derribe, Señor, todo paradigma en nuestras vidas, Señor, toda creencia errada, Señor. Y queremos cada día, Señor, conocerte más.
En el nombre precioso de Jesús te damos muchas gracias y quedamos expectantes de lo que tú nos vas a hablar en este día, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto. Así es, Señor, así es. Tu palabra, Señor, es como aceite sobre nuestras heridas, como agua en el desierto. Tu palabra, Señor, es nuestro alimento. Bueno, familia, aquí estamos de vuelta en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Y vamos a continuar entonces con nuestros temas y nuestra serie acerca del ministerio del Espíritu Santo. Y estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. En la medida en que nosotros escudriñamos la palabra, en la medida en que nosotros escudriñamos la Biblia, nos damos cuenta de la gran importancia que tiene para el cristiano la persona del Espíritu Santo. Y estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Estamos tratando este tema de la llenura del Espíritu Santo y saber de que Dios ha provisto para nosotros una vida llena y abundante, una vida llena, fructífera y abundante. Y vamos a ir a la Biblia, lo que nos dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1 del verso 3 al 10 dice la palabra del Señor. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre, con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El verso 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, entender que Dios ha provisto para nosotros una vida llena, una vida abundante. Y estuvimos hablando de las tres características, de las tres clases de hombre que existen. Y hablamos del hombre espiritual. El hombre espiritual tiene y experimenta ese gozo completo de parte del Señor. El conocimiento de que Dios es la luz, como lo vimos en este pasaje, que Él es luz, y que el hombre no necesita andar en tinieblas, porque Él nos trasladó, recuerde, que Él nos sacó, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. También tenemos perdón inmediato y continuo de los pecados. Si nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador y ajustamos nuestra vida a sus mandamientos, a sus parámetros, a hacer su voluntad, pues no habrá pecado en nuestra vida porque ella nos limpió. El hombre espiritual necesita cuidar de no caer de esa gracia
inmerecida, porque la gracia, recordemos que no la merecemos. La gracia es el regalo que Dios nos da sin merecerlo. Entonces, esa es la gracia de Dios. Y cuando entendemos la gracia de Dios, entonces procuraremos andar en rectitud, andar en obediencia, haciendo su voluntad. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, en el verso 12 nos dice la palabra del Señor, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque recordemos que no estamos en el lugar que estamos por nuestro mérito, por nuestro esfuerzo. Somos salvos por la gracia de Dios. Recordemos que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces cada día debemos fortalecer, estamos llamados a fortalecer esa comunión con Dios, a comunicar nuestra experiencia con Él a otros. Ese es el hombre espiritual, necesita actuar en este orden de ideas. ¿Sí? Compartir, disfrutar también de la sociedad con el Espíritu Santo, de la comunión con el Espíritu Santo. Es muy importante tener en cuenta este aspecto. Entonces, el hombre espiritual está lleno de Cristo. Cristo está sentado en el trono de su vida. En el entorno del hombre espiritual se dan estas condiciones, estas características. Otras personas están recibiendo a Cristo, porque constantemente está testificando de Él, hablando del amor de Dios, del poder de Dios, de los milagros del Señor. Una vida rica de oración, ¿sí? Esas son características inherentes al hombre espiritual, la persona espiritual. ¿Sí? Será una persona rica, con una vida rica en oración. También experimentará constantemente hambre por la palabra de Dios, hambre y sed de la palabra de Dios. También se caracteriza por la obediencia a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, a sus preceptos y estatutos. Estará siempre dispuesto a oír la voz de Dios, a oír la instrucción y a obedecer. También se caracteriza el hombre espiritual por la templanza. La templanza tiene que ver con ese carácter para decir sí a lo que hay que decirle sí y no a lo que hay que decirle no. ¿Sí? Esa templanza tiene que ver con el dominio propio, para rechazar aquello que no conviene, para rechazar aquello que no es del agrado de Dios. También es una persona bondadosa, ¿sí? La benignidad debe ser una característica, ¿sí? Esa es parte de ese carácter de Cristo formándose en la vida. Y por supuesto es una persona llena del Espíritu Santo que experimenta también el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad. Ahí están las nueve virtudes del fruto del Espíritu Santo. Mencionamos esas 9 virtudes, no son 9 frutos, es un solo fruto. ¿Sí? El fruto del Espíritu Santo se compone de ¿qué? De amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. ¿Sí? Entonces, en la mayoría, una verdad irrefutable, una verdad que debemos tener en cuenta es que la mayoría de los cristianos no están experimentando la vida llena y abundante. ¿Sí? Esa es una triste realidad, que la gran mayoría de los cristianos no están experimentando esa vida que el Señor vino a darnos, que el Señor vino a ofrecernos, esa vida abundante. Romanos capítulo 7, en el verso 15 nos dice, Romanos capítulo 7, en el verso 15 dice la palabra del Señor, versículo 15. Dice, por lo
Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Estas son palabras del apóstol Pablo, que vivía en esa incertidumbre, en esa dualidad de querer agradar a Dios, pero que terminaba haciendo lo contrario, ¿sí? Y aquí lo describe muy bien. Este pasaje habla de la vida en la carne, de la lucha que hay en la carne. Y dice en el 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termino diciendo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, este texto de esta vivencia del apóstol Pablo, que él explica esa lucha, esa guerra interna que se produce en nuestra vida. Recordemos que hay dos naturalezas latentes allí en nuestro ser. Hay como viviendo dentro de nosotros dos personas. Está la persona espiritual que quiere agradar a Dios, que quiere obedecer a Dios, pero también está el hombre carnal, en la naturaleza natural, carnal, ¿cierto? Que se inclina siempre a lo malo, a la rebeldía, a la desobediencia. Entonces, el hombre carnal como tal, que es el que vamos a describir ahora, porque esto es lo que describe Romanos 7, la vivencia del hombre carnal. El hombre carnal, ¿quién es? Es la persona que ya recibió a Cristo. Cristo está en su vida, pero no está en el centro, no está en el trono de su corazón. Todavía sigue gobernando el ego. El ego toma el control, ¿sí? Aunque se es creyente, dice ser cristiano, quizás se congrega, quizás estudia la palabra del Señor, quizá ora, quizá ayuna, pero no hay un control, no hay una llenura completa del Espíritu Santo. Entonces, las características, así como vimos las características del hombre espiritual, también podemos ver las características del hombre carnal, que es un testimonio estéril por Cristo, ¿sí? Es un testimonio que no tiene peso, que no tiene autoridad, ¿sí? De pronto dice ser cristiano, pero no hay credibilidad en él. ¿Por qué? Porque no está respaldado por las acciones y por el ejemplo. Vida pobre de oración, ¿sí? Se caracteriza también por esa pobreza en la oración, muy escasa la oración. No hay deseo ferviente por la palabra del Señor, por estudiar la Biblia, por leer la palabra del Señor. La desobediencia a Dios, a su palabra, a sus mandamientos está constante, permanente en su vida. Vida legalista, ¿sí? La vida legalista, es decir, trata de vivir como los fariseos. Los fariseos eran muy legalistas. Ellos querían imponer, ¿cierto?, a otras personas las pesadas cargas de la religión, pero ellos estaban muy distantes a cumplirla en sus vidas. Pensamientos impuros, ¿sí? Una mente que no está controlada por Cristo, que no está, una persona que no está controlada por el Espíritu Santo, pues siempre van a presentarse estos pensamientos impuros constantemente. Los celos, la preocupación excesiva
la envidia, bueno, y otros sentimientos y otras actitudes que comienzan a reflejarse en la vida de una persona carnal, de un hombre carnal, ¿sí? Entonces, recordar que el ego de esta persona ha vuelto a sentarse en el trono de su vida. Aunque es cristiano, porque Cristo está en su vida, aunque el Espíritu Santo está allí, pero no está lleno del Espíritu Santo. Otras características: el desaliento, busca sus propios intereses, está plagado de dudas, de incertidumbre, espíritu de crítica, ¿cierto? Hacia otros, es muy dado a la crítica, a mirar la paja en el ojo ajeno, ¿sí? Puede caer esta persona por la falta de agudeza en lo espiritual, en los sentidos espirituales. Puede caer en doctrinas equivocadas, creer doctrinas equivocadas y abrazar doctrinas completamente desenfocadas. El enojo, ¿sí? Fácilmente es una persona que se irrita, que se frustra, ¿sí? Y no tiene metas. No tiene metas hacia un futuro. Vive la vida al momento, a lo que le toca, ¿sí? Pero vemos allí pues esas características del hombre carnal. Entonces, el cristiano carnal, la experiencia de arriba y abajo, es decir, vive en una montaña rusa, vive en un tobogán, ¿cierto? Subiendo y bajando, una montaña que sube y baja. Dificultad para comprender a otros y para comprenderse a sí mismo. Desea hacer lo bueno, pero no tiene el poder para hacerlo. Es decir, está lleno de buenas intenciones. Y recordemos que las buenas intenciones no son suficientes. ¿Sí? Hay un decir, alguien dijo alguna vez que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entonces, el cristiano carnal, ¿sí? El creyente carnal, ¿sí? Es controlado por la carne, no tiene poder para hacer lo que sabe de Dios, y termina siendo el ejemplo de otras personas, a imitar a otros. Entonces no tiene el poder para hacer lo que sabe que Dios quiere que haga, ¿sí? Por ejemplo, orar, testificar, amar a otros, ¿sí? Son cosas elementales, cosas inherentes a la vida cristiana, ¿sí? Sabe que puede y tiene que hacer eso, pero no lo hace. Una naturaleza pecaminosa desobediente a Dios. Desobediente, siempre llevando la contraria a lo que Dios. Luego, el cristiano carnal necesita entregar el control de su vida a Dios, al Espíritu Santo. En Apocalipsis capítulo 2, en el capítulo 2, verso 5, nos dice aquí la palabra del Señor. Verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Este es un mensaje que Dios está hablándole aquí a una de las iglesias, ¿cierto? Este mensaje es del Espíritu para la iglesia de Éfeso, ¿sí? En este mensaje a las 7 iglesias. Dice, pero tengo contra ti en el verso 4 que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. A ver, ¿cuáles son las primeras obras? Mire, cuando recién comenzamos a caminar con el Señor, recién nos convertimos, se experimenta lo que se describe como el primer amor. El primer amor es ese amor inocente, de entrega, de compromiso,
que nada, absolutamente nada nos puede mover de ese fervor que se vive. Pero ¿qué pasa? Ese primer amor se va apagando en la medida en que avanzamos en la vida cristiana, se va apagando, aunque no debería ser así, sino que entre más tiempo, más ferviente y más fuerte tendría que ser ese amor hacia Dios. Y aquí el Señor le está amonestando a esta iglesia, precisamente la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Madrugar a buscarle, oración, lectura de la palabra, estudio de la palabra, la alabanza, la adoración. Todo eso nos mueve. Cuando estamos experimentando el primer amor, queremos hablar de Cristo a otras personas, testificar de Cristo a otras personas. Queremos que otras personas conozcan. Entonces dice él, arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces dejar que el Espíritu Santo llene sus más profundas necesidades. Eso es lo que necesita un cristiano carnal para retomar, ¿cierto? Y para volver al estado espiritual, ¿sí? En el cual se debe vivir pues, la vida cristiana. El cristiano carnal necesita confesión, confesar y arrepentimiento y limpieza y perdón, ¿sí? Por eso dice San Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un cristiano carnal necesita trabajar, invertir en su crecimiento espiritual y aprender a vivir por fe, ¿sí? Aprender a vivir por fe para Cristo, vivir por Cristo y para Cristo. Él es el centro y Él es el todo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es la única provisión de Dios para una vida cristiana llena y abundante, ¿sí? Es el Espíritu Santo necesariamente el que llena todos esos vacíos. En San Juan, en el capítulo 7 de San Juan, encontramos por acá en el versículo 37, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 37 al 39. Aquí nos habla de los ríos de agua viva. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces ahí está, ¿sí? Cómo el Señor nos ofrece, el que tiene sed, venga a mí y beba. Venga, el que cree en mí, como dice la Escritura. No es como nosotros pensamos que se debe creer, es como dice la Escritura. Es al estilo de la Escritura, es en la forma de la Escritura, ¿sí? Que nosotros debemos creer. Es que yo creo a Dios a mi manera, no, es como dice la Escritura, no es a mi manera, es a la manera de Cristo, la manera de lo que Dios dice en su palabra. Aquí mismo en San Juan 16, en el verso 7, nos dice aquí la palabra del Señor, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, para que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Desde el momento del nacimiento espiritual, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en el cristiano, en el creyente. Un cristiano es habitado, pero no puede ser lleno y controlado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente, se constituye en esa fuente de la vida abundante. Una vida en la cual el fruto del Espíritu Santo, como lo vimos, el Espíritu se manifiesta. Ese fruto se manifiesta: el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, como nos dice Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, la vida llena del Espíritu es la vida controlada por Cristo, en la cual Él vive su vida a través de nosotros, a través del creyente, ¿sí? Y en el poder del Espíritu Santo. La vida cristiana no se trata de nuestra vida, ¿sí? Por eso hay que morir. Por eso decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es Cristo el que vive ahora en mí. Luego el Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo, y en la última orden que Él le da a los discípulos, Cristo prometió capacitarlos con poder del Espíritu Santo, ¿sí? Allí en Hechos capítulo 1, nos dice aquí la palabra del Señor. Hechos capítulo 1, en el verso 4 al 8 dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces dice el cumplimiento. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está, entonces, esa promesa maravillosa del Espíritu Santo, que vino ¿para qué? Capacitarnos, para guiarnos y conducirnos a vivir la vida plena, la vida abundante. Somos llenos entonces del Espíritu Santo por fe. Somos llenos del Espíritu Santo por fe. No hay otra forma. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ve. Mañana entonces continuaremos hablando entonces de cómo somos llenos del Espíritu Santo. Es por la fe, y entonces podremos comprender esa maravillosa oferta que Él nos hace. Y es de la única manera que podremos encontrarle sentido, propósito, deleite a la vida cristiana. Y no estaremos pensando que la vida cristiana es aburrida, que la vida cristiana no tiene sentido, ¿sí? Precisamente se hace aburrida, se hace sin sentido. ¿Por qué? Porque no hay fruto, porque no se está llevando fruto, porque no se está viendo la transformación, sino que eso obedece a que nos hemos quedado quizá en la orilla y no hemos profundizado en las aguas, ¿sí? Estamos de pronto como espectadores simplemente,
y no como protagonistas en nuestra propia vida. Él nos ha dado absolutamente todo lo que necesitamos para que vivamos la vida abundante que Él vino a ofrecernos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias porque cada día, Señor, que nos acercamos a ti, Señor, podemos comprender tu gran amor, Señor. Podemos entender, oh Dios del cielo, cada día más tu voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta, Señor. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo de la promesa, por el Espíritu Santo con el cual nos sellaste, Señor. Gracias, porque Él está para guiarnos a toda verdad, para convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Gracias, Dios del cielo. Te alabamos, te bendecimos y te decimos, Espíritu Santo, que te necesitamos. Que vengas a nuestra vida, Señor. Que nos abras los ojos del entendimiento y que nos reveles cada día más y más a Cristo, Señor. Y que podamos vivir la llenura, la plenitud de tu Espíritu, Señor. Para que hagamos lo que es bueno, lo que es recto, lo que es agradable, Señor. Y vivir, Señor, oh Dios del cielo, llenos y controlados por el Espíritu Santo. Y poder llevar ese fruto, Señor, el fruto del Espíritu Santo, reflejado en nuestra vida. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre. Contra todas estas cosas, Señor, no hay prohibición. Gracias te doy, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, que anhela tu segunda venida, Señor, que anhela tu retorno, Señor. Y mientras eso acontece, oh Dios del cielo, estamos llamados a vivir, Señor, en obediencia, a vivir, Señor, en sumisión a ti, Señor, haciendo tu voluntad, haciendo lo que es bueno, lo que es recto, lo que es agradable, Señor. Viviendo, Señor, y sirviéndote, a ti sirviendo a los demás, testificando de tu gran amor, Señor, a los que no te conocen, al mundo que está yendo a un precipicio, Señor, sin conocerte, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Perdónanos si hemos dejado ese primer amor, si hemos caído de ese primer amor, Señor. Dígale, yo quiero volver a experimentar ese primer amor, esa primera entrega, Señor, ese compromiso, Señor, de fidelidad, de obediencia, de honra a ti, Señor. Muchas gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos y te bendecimos y te pedimos que bendigas este día, Señor. Que lo corones con tu bendición, que guíe nuestros pasos, Señor, y nos permitas vivir, Señor, oh Dios del cielo, cada día haciendo tu voluntad, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en la próxima. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon. Ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este tiempo devocional.
Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos.